La última versión de este modelo que hoy te traigo, sin duda que llamó la atención a todo corredor, yo diría, y es que New Balance ofrecía una primera propuesta con placa de TPU, con su espuma Fuel Cell la más dinámica, pero en este caso orientada a todos los corredores y al mismo tiempo a un precio realmente económico. Pues atentos porque, sí señores, te traigo la nueva versión de la New Balance Fuel Cell Propel y en este caso la versión número 5. Fíjate bien que estéticamente la zapatilla ha cambiado y mucho, pero manteniendo esa filosofía de zapatilla con la placa en su interior, un modelo de entrenamiento con ese puntito de dinamismo que a veces podemos necesitar en según qué entrenamientos, manteniendo también ese precio económico. Y es que encontrar en el mercado zapatillas con placa a 130 euros sé que es complicado. Pues bien, aquí es el precio de entrada que tiene esta nueva zapatilla o en esta nueva versión del modelo de New Balance. Zapatilla en este caso de unos 280 gramos en el pie masculino y 220 gramos en el pie femenino. Fijaros, estética renovada, geometrías, yo diría también que mejoradas, cambios en la espuma Fuel Cell y sin duda una zapatilla polivalente y versátil que a infinidad de corredores populares les puede servir de mucho entrenamiento. Lo primero que seguramente puede llamarte mucho la atención es la estética. Si bien esta zapatilla yo ya la he utilizado bastante, ya no tiene ese color blanco nuclear que muchas veces os gusta ver, fijaros el acabado, este degradado en color rosado, turquesa, amarillo. Personalmente me gusta, el blanco ensucia rápido, eso sí, pero por el resto un modelo que estéticamente tengo que reconocer que me ha gustado el cambio que le ha aplicado New Balance. Una zapatilla, lo que os decía, de entrenamiento y orientada a qué corredores. La primera respuesta que te doy, creo que es zapatilla para corredores que estén por debajo de los 70-75 kilos. Evidentemente, según el tipo de corredor que seas, si eres incluso un corredor más corpulento, yo creo que es una zapatilla que se orientará a distancias algo más cortitas. ¿Por qué? Pues bien, quizá no tenemos tanta amortiguación, no tenemos, aunque tenemos más protección, por ejemplo, que con la Rebel, pero no tenemos esa sensación de estructura. Corredores un poco más pesados que busquen una zapatilla más alegre, para esos días un poco más cañeros, esta zapatilla también les puede venir. Corredores un poco más ligeritos, gente que esté en 70 kilos, con ya un poco de técnica, un poco de experiencia, esta es una zapatilla, una rodadora, yo te diría pura y dura, que al mismo tiempo tiene ese pequeño reprise venido de la placa de TPU en su interior y también con un puntito de estabilidad que creo que puede ser también muy coherente para según qué tipo de corredores. Modelo de 6 milímetros de drop, concretamente tenemos en la parte trasera unos 28 milímetros de perfil y en la parte delantera 22 milímetros de perfil. Ni mucho menos penséis que tendréis la sensación esa de maximalismo, y es que la Propel ya cuando la ves por primera vez no da esa impresión de tener una zapatilla de estas que vaya sobreamortiguado. Amortigua bien y de hecho el nuevo Fuel Cell que tenemos en esta media suela ha bajado, yo te diría, su densidad y también, por qué no decirlo, la dureza. Concretamente, y ya os lo digo, esta zapatilla tiene incluso menor dureza que el compuesto que tiene su hermana la Fuel Cell Rebel. Eso sí, dos zapatillas un poco distintas. Ya sabéis que la Rebel cuenta con PEVA a lo largo de toda la media suela o con un porcentaje de PEVA en esta media suela. En el caso de la Propel no contamos con este material. Tenemos el Fuel Cell, podríamos llamar así como de entrada, el básico. Aún así, fíjate, tenemos una compresión. Es de estas zapatillas que te puedes pasar horas y horas apretando, sobre todo en esta zona talonar. En algún punto y para según qué corredores, ya lo advierto, puede ser que sea tan baja densidad puede generar algo de inestabilidad. Aún así, por suerte, al no tener tanto perfil y al mismo tiempo tener una base anchita en esta parte trasera, yo creo que resuelve un poco el problema de esa estabilidad que antes comentaba. También con la placa de TPU, que a fin de cuentas no tiene esa sensación de efecto catapulta que te podría dar el de otros modelos, pero sí que te da un poco más de seguridad al pisar sobre el terreno. De hecho, la placa, si lo observamos aquí en detalle, fijaros que en esta parte media, si lo toco con los dedos lo podéis notar, se eleva por las zonas laterales. De hecho, ya os avanzo que corredores que tengáis el pie más plano y busquéis zapatillas con el arco no muy marcado, aquí ojo porque yo durante las 2-3 primeras salidas lo noté bastante. Con el tiempo acaba disipando esa sensación y prácticamente se olvida, pero creo que algunos lo podéis notar. Fijaros la placa de TPU que no da esa sensación de rigidez. Sí que es un poco rígida en carrera, pero no tiene esa sensación que podría tener una zapatilla, por ejemplo, con placa de fibra de carbono. Zapatilla, en este caso, de entrenamiento para este tipo de corredores, yo creo que idealmente, pues por debajo
de los 75 kilos, con una zapatilla de tacto agradable, de tacto la verdad es que es bastante amable para rodar continuo, con lo que os comentaba con el tema de la placa. A nivel de sensación de terreno os va a dar mayor sensación de terreno, por ejemplo, que con la Rebel o con cualquier otro modelo de la familia Supercom, pero sí que es cierto que aísla bastante bien. Evidentemente la placa también hace que haya como un doble elemento que haga que no notes tanto el terreno. De hecho, con esta zapatilla, como podéis ver aquí, está bastante sucia. He entrenado por las zonas aquí en Barcelona, que tenemos zonas del Tibidabo, que es grava, que es pista, pero eso sí, es arenilla y tal, y tengo que reconocer que aunque pisara sobre tierra, no notaba las piedrecitas. Ya sabéis que con otras zapatillas con estas alturas quizá lo notaríamos, en este caso con la Propel tengo que reconocer que no lo he notado. Y además de ello, el cambio estético visible. Fijaros estos esculpidos en todo este fuel cell, estos acabados, estos cortes que recuerdan evidentemente a lo que New Balance ha implantado en toda la nueva colección de la línea Supercom, que tantas alegrías nos ha dado en estos últimos meses, y ya te avanzo que más alegrías nos dará en el futuro próximo. Hemos comentado ya inicialmente que la zapatilla en talla de muestra está en unos 280 gramos, siendo, o en este caso en mi talla, que es 11 US 45, la he podido medir y está rondando los 305-306 gramos de peso, con lo cual ya os podéis hacer un poco a la idea del tipo de zapatilla que tenemos por delante. No es una zapatilla ni mucho menos, o yo no la consideraría como una mixta. De hecho, en algún punto notas a faltar ese puntito de reacción que zapatillas de otro estilo sí que tendrían. A mi cuenta, y la sensación que me da es que le falta un poquito de rocker, un poco más de elevación, sobre todo en esta zona delantera, para que facilite en ese último momento de despegue esa sensación de que cuando vas a ritmo más rápido, la zapatilla responde realmente bien. También el fuel cell, en este caso, sí que es cierto que la compresión que tiene le da ese puntito de sensación de rebote, pero no tiene ese carácter que quizás sí tenemos, evidentemente, en modelos como la Rebel, también una zapatilla mucho más ligera y mucho más flexible, sí que tendrían. A nivel de acabados, ya lo estáis viendo, una zapatilla que a nivel de upper ha cambiado mucho conforme lo que teníamos en anteriores versiones. Fijaros el entramado, este Engineered Mesh que le ha aplicado New Balance a esta nueva versión, y que si fijas un poco al detalle, fijaros que estos entramados del mesh que recubren todo el corte superior, a mí personalmente me recuerdan, eso que no soy informático, ¿sabes a las máquinas CPU que siempre hay esas líneas que van como clavadas? Fijaros todo el entramado, parece que esté exactamente hecho al milímetro para que nos dé ese puntito de apoyo, de seguridad lateral en según qué zonas, también evidentemente trabajando el logo de New Balance para reforzar esa posible estabilidad lateral. Lengüeta, y es una de las cosas que me gusta, que no tiene mucha protección, fijaros que es bastante maleable, ya sabéis que lo agradezco bastante este tipo de lengüetas, que no se van de madre en cuanto a acolchados, que amolda bien la zona del medio pie, no he tenido ni un solo problema, y eso que no va unida lateralmente. Cordones planos, cumplen su función, yo te diría perfectamente. Sí que es cierto que a nivel de talla o a nivel de horma la zapatilla no tiene extremadamente espacio, lo digo porque creo que una de las recomendaciones es que vayáis a media tallita o incluso algunos una tallita de más. La sensación es que es bastante ceñidita en esta zona delantera. Y fijaros en la zona de los pasadores. Esto es algo que creo que New Balance ha implantado por primera vez. Es curioso el sistema, y es que tenemos parte superior y parte inferior, pasadores o ojales completamente individualizados, mientras que la zona media, fíjate, han hecho como un remix. Fijaos que tenemos como dos tiras de una especie como de filamento. A mí me ha recordado mucho a lo que Nike trabajaba con el Flywire, seguro que os acordabais de esta especie como de filamento que envolvía toda la zona del medio pie, que venía desde la parte baja y lo llegaba hasta aquí para evidentemente darnos esa seguridad lateral que antes mencionaba. En este caso New Balance, el filamento o este cordoncito por el cual pasa el cordón solo está en la parte superior. De hecho, lo miro aquí entre la zona interior del upper y no veo un cable que llegue o que tire hasta la zona baja. Mientras que los de la parte superior son unos pasadores un poco más normales, todos ellos, fíjate, reforzados con una especie como de material sensiblemente más rígido para darle, yo creo, más durabilidad a esta zona. Con lo cual creo que han conseguido encontrar la estabilidad necesaria, pero al mismo tiempo evitar que la lengüeta se mueva. Además de ello, este tirador que tienes aquí en la parte superior, si pasas los cordones por arriba, hacen difícil. De hecho, hay incluso otro pasador en la lengüeta en esta zona medial. Contrafuerte, fíjate, porque New Balance no le ha querido dar extremada estructura, sin ningún tipo de pieza rígida, plástica en el interior que nos genere molestias. Libertad prácticamente total, un puntito de acolchados. Yo no he tenido problemas en cuanto a calcetines, he entrenado con calcetines más largos, más cortos,
y la sujeción y el tacto interior la verdad es que es bastante buena. En términos de transpirabilidad, no es el upper que me ha dado la sensación de mayor libertad o en esa sensación de que el aire fluye por su interior. Intermedia, voy a dejarlo así. Plantilla interior, fíjate que es de estas bastante gruesas, creo que tenemos espacio más que de sobra para meter nuestras plantillas personalizadas, simplemente teniendo en cuenta que el pie, justamente donde coincide con las alas, por llamarla así, de la placa de TPU, se estrecha sensiblemente. Así que ya lo habéis visto, a nivel de upper creo que el cambio es bastante positivo conforme a lo que teníamos anteriormente, y en cuanto a sensaciones, si nos centramos en cuanto a ritmos y dando números y dando ejemplos, creo que es una zapatilla, he podido hacer entrenamientos un poco más de calidad para probarla cómo responde. Si bien la zapatilla, lo que os digo, le falta ese puntito, pero para gente pues que días más rápidos esté en 4.30, 4.25, es una zapatilla que podéis llegar sin ningún tipo de problemas. Gente que habitualmente seáis más rápidos, evidentemente yo os recomiendo la Rebel, también porque tenemos una sensación o una zapatilla muchísimo más ligera, también con un compuesto algo más reactivo. Esta de aquí, incluso para rodar a ritmos de 5, 5.30, 6, es una zapatilla que creo que os gustará a muchos de vosotros, y lo que os decía, de forma algo más puntual, en según qué entrenamientos, una zapatilla que sin ninguna duda te va a sacar de más de un apuro. ¿Buscas un modelo que quizá no te penalice tanto si quieres ir algo más rápido? ¿Eres, por qué no, un corredor que nunca ha probado ningún tipo de zapatilla con placa y lo quiere hacer por primera vez? Pues yo creo que aquí es de estas zapatillas la Propel que responde a ello. También una zapatilla que, lo que os decía, a nivel, si hago la relación calidad-precio y sobre todo zapatilla equilibrada, aquí tenemos materiales bastante top a un precio realmente contenido, y es que estos 130 euros es como darle un caramelito al niño, y es que es una zapatilla que creo que muchos corredores, incluso más experimentados, pueden sacarle mucho provecho a esta zapatilla como una rodadora habitual, con ese puntito que a veces, repito, nos puede dar un poco más de vidilla en carrera. A nivel de media suela, fijaos que es una zapatilla que este tipo de compuesto Fuel Cell queda con todas estas arrugas muy marcadas, y es que la compresión del compuesto es tan alta que parece que el desgaste sea como más acusado. De momento yo creo que es algo puramente estético, fíjate que no hay un desgaste que se haya pelado o alguna cosa de estas, sino que simplemente se generan todas estas arrugas a lo largo de toda esta media suela. Veremos si cuando llevemos más tiempo esto influye o no en carrera. Yo aproximadamente llevaré unos 70-75 kilómetros con esta Propel V5 en concreto, y fijaros que a nivel también de suela está bastante completa. He visto algunos usuarios que en esta parte de aquí, en la zona trasera, donde habitualmente impactamos un poco más en esa zona de aterrizaje, sobre todo los más taloneadores, empiezan a desgastar mucho este canal donde el compuesto está más expuesto. A mí personalmente no me ha sucedido, y de hecho fijaros que New Balance ha hecho también una reestructuración en la suela de esta Propel V5, también un poco cogiendo las similitudes de sus hermanas de colección de la línea Supercom, con un caucho Endurance, fíjate que tiene bastante perfil, pero al mismo tiempo que gracias al Fuel Cell os da la sensación de ser muy blando, y es que al no tener un material firme en media suela, eso repercute directamente con la zona de la suela. Varias tiras, el compuesto se mantiene bastante bien, tiras en la zona trasera, evidentemente para darnos esa seguridad en ese primer impacto. Fíjate cómo también el talón se extiende sensiblemente para asegurar y dar un poco más de soporte en esta zona trasera. Yo particularmente la tirada más larga que he hecho con ella ha sido 18,5, 19 kilómetros, el resto han estado siempre entre 10, 12 kilómetros, y creo que precisamente esa media distancia es donde esta zapatilla más reluce. Evidentemente la puedes utilizar para maratón, pero yo creo que para una media distancia, gente que esté, pues yo que sé, rodando la hora 30, hora 35, es una muy buena alternativa. También evidentemente por arriba, si quieres ir algo más rápido ya tendrás que mirar otros modelos, ¿por qué no?, de esta línea que os comentaba, Fuel Cell o incluso Supercom. Zona media, donde también tenemos un poco de material totalmente expuesto, aquí lo podéis ver, y evidentemente lo que llama la atención cuando la ves es que tenemos la placa directamente visible a través de los bajos de la Propel V5. Carla, se me enganchan piedras, se me pueden enganchar piedras. Ya no me la voy a jugar a decir si sí o si no, porque las veces que lo he hecho al final se han clavado piedrecitas, pero aquí con 75 kilómetros de uso y entrenando también por zonas de grava, no se me ha clavado ninguna piedrecita. No sé si es que el espacio es demasiado ancho, bueno, no sé, yo creo que te tiene que dar que justo pises la piedra que cabe en este espacio para que se te quede
clavado. Pero bueno, que tenéis la placa aquí interiormente, que podéis ver ese puntito de torsión que sobre todo yo creo la zapatilla da a partir de aquí hacia la zona trasera, dándole ese extra de estabilidad, pero aún así, fíjate, una zapatilla con ese puntito de flexión que a veces también nos gusta tener cuando entrenamos o incluso también cuando competimos. Propel V5, ya lo sabéis, una de las opciones creo más ansiadas para corredores populares que quieren, lo que os decía, experimentar con placas, zapatillas muy versátiles, repito, que me ha quedado sorprendido, igual que me quedé con su anterior versión, si bien a ritmos altos el fuel cell no termina de responder como a mí particularmente me gustaría, pero para todo lo demás, una zapatilla muy interesante que creo que muchos de vosotros también, ¿por qué no?, deberíais considerar adquirir en algún momento. Ya la hemos probado y en nada tendrás la review completa en nuestra página web en runrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima.